Buenas tardes, vecino y vecina, y bienvenidos a La Cibelina. Hoy os traemos en el programa de psicovoltaje a dos invitados espectaculares. Vea, ¿quién tenemos con nosotros? Bueno, hoy traemos un programa muy interesante, un tema del que llevamos mucho tiempo que queríamos hablar y bueno, ahora lo descubriremos, pero primero vamos a presentar a nuestros invitados y en primer lugar tenemos al psicólogo José Herrero, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias. Y luego tenemos a Carlos Martínez, él también es psicólogo y además es analista de conducta y especializado en terapia de pareja y sexología, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenidos, chicos. En primer lugar, para comenzar, antes de entrar en materia, vamos a definir un poquito los conceptos en los que va a girar esta charla. José, si nos puedes definir primero el concepto de trauma y Carlos el de Vale, fobia. pues a ver, denominamos trauma a una experiencia, es que es muy redundante, ¿no? Pero traumática, un evento en el Sí. que no tenemos las herramientas para afrontarlo, ya sea física o psicológica, y crea un impacto en nosotros. En cuanto a fobia, Carlos. Vale. Una fobia es un miedo a algo específico, puede ser literalmente a cualquier cosa. Y se produce por un evento traumático también, propio o ajeno. Si yo veo que te ocurre algo a ti y me asusto, pues, por ejemplo, te muerde un perro, Ujú. pues yo puedo desarrollar miedo a los perros porque he vivido una experiencia, aunque no haya sido propia, que ha sido peligrosa, por lo O tanto sea, me puede da... pasar incluso a través de una película, ¿no? Tú Sí, puedes sí, ver sí, algo sí. de... Sí, sí, sí. Ostras. De hecho, es lo más típico, yo creo. Sí, ¿no? En Sí, plan, ver sí, películas de sí, sí, miedo sí, y sí, Si luego no total, así, total. estamos ay, tengo miedo. traumatizados por todo, porque si Sí, ves cualquier cosa, sí, sí, o es hasta en así, las es redes así. sociales puedes ver vídeos muy desagradables, sobre todo, luego hablaremos, ¿no? Pero vídeos de guerra, vídeos de heridos, vídeos Hmm. de accidentes, eso también se te queda muy grabado, Vas acumulándolo, ¿no? claro, ¿no? Se te queda muy grabado en la rutina. Retina, perdón. Bueno, yo os quiero preguntar, estamos empezando a poner el tema en cuestión. ¿Cuáles son las causas más comunes de traumas en las personas y fobias también? ¿Quieres empezar tú? Pues a ver, yo creo que son un poco diferentes porque, bueno, aunque la definición de trauma que ha dado Carlos ha dicho también ajeno, Ujú. bueno, digamos que una fobia sí que es más típica que pueda ser propia o ajena y un trauma yo creo que suele ser más prototípicamente propio, ¿no? Claro, es Como que, que aquí hay debates, claro, es porque que claro, Ujú. Queremos debates. claro, es que a ver, si queréis debates, Me yo os gusta, doy me gusta. debate, ¿eh? A ver, yo creo que lo que se llama trauma popularmente parece como, no sé si algo como hasta medio enfermedad o algo así. Al final todos hemos vivido traumas. Os invito a que recordéis la peor experiencia de vuestra vida. Eso es un trauma. O trauma, si no recuerdo mal, era herida o golpe. Creo que era más herida, en herida. griego, creo, algo así. Entonces, al final una herida es algo que duele, ¿no? Te puede doler hasta que tus amigos te abandonen o que ya no te lleves bien con tu mejor amiga de toda la vida. Eso puede ser un trauma. Ujú. O sea, traumas vivimos en todo momento, A diario. sí, todo el mundo. No es algo, no, o sea, O no sea, es algo raro. O digamos que sea, es una palabra como que se la tiene como mucho eso es, respeto, pero que eso en es, realidad es algo Sí, habitual. y eso también es. ocurre que mucha gente no sabe que lo tiene, hasta que, por ejemplo, Claro, pero es que, perdona que te corto. Un trauma es un evento, no es algo que tienes, Ujú, es claro, algo que te ocurre. ¿Me ujú, explico? O ujú. sea, no es algo que tenemos dentro, no, no tenemos nada dentro. O sea, la cuestión es que cuánto te afecta eso que te ocurrió en tu vida cotidiana. ¿Y cuántas herramientas tienes para...? Exacto. Y si te afecta mucho, ahí entraríamos en trastorno de estrés postraumático, que se etiquetaría así, que yo sí. no lo etiqueto así, Ujú. Bueno, luego que, hablaremos de cómo Sí, lo... ¿vale? no vamos a hablar de eso y de las herramientas también que podemos, a las que podemos recurrir Ujú. para Sí, pero todo esto. La pregunta sí, vamos a volver a eso sí, porque si no volvamos, volvamos. era No, de las causas más comunes. pues en traumas se suele hablar de eventos, por ejemplo, en los que tu integridad física Ujú. está en peligro. Se puede hablar mucho de violación o se puede hablar mucho de agresión física. Es lo más típico en cuanto a un trauma. Lo Estaba más viendo fuerte. hace poco también de distinguir un poco entre diferentes tipos de traumas, ¿no? Dependiendo de la gravedad. Ujú. Digamos que los más graves vienen un poco de la mano de lo que te estoy diciendo y en cuanto a fobias, pues sí que lo veo más como más general, de que mucha gente tiene fobia a una situación o a algo en concreto, un objeto, Ujú. y es un poco también cómo afrontas
esa situación, que si vuelve a ti, de la forma en la que vuelve, de la forma en la que eh, o también vuelve en tu vida cotidiana. Ujú. Digamos, fobia, por ejemplo, lo veo más, yo qué sé, la primera que me viene a la cabeza es a lo mejor fobia a los payasos. Y me ha venido al Sí. pelo porque estabais hablando justo de lo de las películas. Y Porque, El comentario de claro, Carlos sí, literal, Maquiavento. literal, sí, sí. No, claro, que no. Pero yo, si pienso en fobia y pienso en Ujú. mí mismo, mi primera fobia fue a los payasos, precisamente por ver la película. Bueno, es que ni siquiera está viendo la película. A lo mejor tendría 6 o 7 años, lo típico de que estás haciendo zapping y te comes una escena de It que a priori, Sí. pues encima no es una película en la que haya un ambiente como de miedos. Se genera Pero inmediatamente, eso ¿no? es por culpa de Antena 3, que pone anuncios de 7 minutos y te Ya, es obliga a que, ir haciendo... sí, pero es que de todas formas sean otros tiempos. Yo creo que eso a día de hoy no se emitiría a las 4 de No, la no, tarde, no, ¿sabes? Pero yo me la exactamente. comí después de comer. Entonces, y eso para mí, pues es una definición, por ejemplo, de fobia, porque a partir de ese suceso, a mí me costaba mucho encontrarme o afrontar una situación en la que había un payaso. Ujú. ¿Y cómo reaccionas un poco ante una fobia? Normalmente con evitación o con ansiedad. O sea, si me toca comérmelo, tengo ansiedad, pero antes de evitar comérmelo, Intento evito. evitar. Claro. ¿Sabes? Desaparezco Ujú, de... Si veo algo de eso, automáticamente a otra cosa. ujú. Bueno, ¿tenéis alguna, podéis contar también alguna experiencia o de algún caso que hayáis visto que sea de algún trauma o algún que sea muy raro? ¿Alguna fobia que diga, hijo, esta fobia, pues a lo mejor no es tan conocida, pero esta fobia existe? No sé si os viene a la cabeza ahora mismo alguna. Sí, a ver, yo es que te puedo decir varias, la verdad. Eh, Algo que me sorprendió, por ejemplo, era a una chica que vino a consulta que tenía miedo de comer, porque decía que se iba a atragantar, por ejemplo, y perdió como 10 kilos, Ostras, porque qué tenía heavy eso. fobia a atragantarse. Eso lo he Qué visto heavy. y es raro, o sea, Difícil de gestionar claro, también. por eso te digo em, que es literalmente A miedo cualquier a cosa. cualquier cosa, Ujú. pero claro. Es que yo no entiendo tan, o sea, no es que no, a lo que me refiero es que yo no etiqueto, intento no etiquetar, porque al final son eventos que son muy similares. Y Ujú. al final yo como profesional, a mí no me interesa etiquetar, a mí me interesa saber cómo ayudar a la persona. La Ah, etiqueta no me aporta nada, Claro, solo me describe más o menos lo que le ocurre, claro. sí. ¿sabes? ¿Y tú cuáles dirías que son los más raros? Ahora os vamos a preguntar, después os vamos a preguntar los más comunes. Hemos empezado por los más raros, pero vamos a hablar de todos, así un poco. Pues, a ver, yo hace como 2 años o tres empecé a ver como en internet que la gente hablaba como de tripofobia. Y, a ver, la definición es miedo a figuras geométricas, a patrones geométricos más bien, en la naturaleza o en cualquier Ujú. objeto o cualquier cosa, normalmente circulares. Y bueno, al final, esto me hacía mucha gracia porque yo lo veía y decía, joder, es que de todas formas también en internet como que si es el meme, si es la cosa del momento, es como la gente va a hablar mucho de Se eso. viraliza un montón, sí, sí, Exacto, sí. y de esto en concreto a lo mejor lo más significativo o lo que más se puede hablar a nivel pues real es, por ejemplo, un panel de una abeja o Ujú. lo decía el otro día, como una zapatilla que tiene un patrón en la suela. La suela. Vale, pues si te da esto angustia o te da ansiedad o te da evitación, realmente tienes una fobia a esto. Pero es que la gente empezó como a ver imágenes en internet de, por ejemplo, manos que tenían agujeros, caras, y la gente decía, hostia, tengo tripofobia. No, Ujú. es que lo que tienes es sentido común. O sea, a nadie le gusta, o sea, no es una imagen agradable de ver. De hecho, a lo mejor la patología sería si no te diera un poco De de gripe, sí, sí, angustia ver claro. o sea, imágenes, no sé, por inteligencia artificial o cualquier cosa, que es que son desagradables. Que te produce desagrado, pero como a cualquier persona. Pero es que el desagrado no es tan, o sea, es parte de la fobia, pero es más evitación y Ujú. más ansiedad. El que te desagrade, a mí también hay muchas cosas que no que me desagradan, perdón, y no las como No las catálogo como etiquetas como fobia. fobia, Tengo exactamente. fobia a eso. Sí, que en las redes sociales se exagera muchísimo todo, Claro, ¿no? bueno, es que claro, en las redes sociales las palabras que se usan hacen, bueno, hacen mucho mal a la psicología en el sentido Totalmente. de, antiguamente, yo me acuerdo que cuando yo era pequeño se decía mucho, no, tiene trastorno bipolar, como para Sí. decir pues que una persona tenía o estaba muy feliz o estaba muy cabreado y no tiene nada que ver con el trastorno bipolar esto.
Sí, no, hay mucha gente. Pero claro, se ha inculcado un poco como cultura general Sí. esa forma de verlo. Y pasa lo mismo con la fobia, que aparentemente la gente tiene fobia a todo. Y pasa lo mismo, pues seguramente con trauma, ¿no? Porque ¿quién no ha escuchado, no, no le pongas esto que le traumas? O mi hijo está traumado, o, Ujú, Ya. ¿sabes? Sí, que Y sea. no tiene que ver con trauma. Se ujú, hace pues un Sí. juego con el lenguaje que no tiene nada que ver con las definiciones realmente. Y totalmente. bueno, nos has explicado ese trauma raro, entre comillas, pero quería que nos contaras un poco cuáles son los más comunes, porque bueno, también hemos visto que hay muchos. O sea, Sí, habéis dicho algún ejemplo, pero si nos puedes poner algún ejemplo específico más allá de tener fobia a la suegra, como dicen mm, en redes, que es lo sí. que estabas comentando. O sea, por No es esa mi regla caso de por si tres me están viendo. tendríamos fobia a cualquier cosa, hasta estar aquí, a estar en... O Sí, sí, sea, hombre, podría ser, pero no sé, si pienso en las más comunes, pues, bueno, fobia, lo que también se llama fobia social, que va un poco de la mano con ansiedad social. Ujú, Bueno, partimos también de que la fobia se cataloga, por decirlo, se establece como un trastorno de ansiedad. Entonces, casi cualquier cosa que te produce ansiedad puede ser fobia y entonces, si me viene a la cabeza las más frecuentes, pues yo qué sé, fobia a los perros, por ejemplo, ¿no? Esta es una que se puede ver bastante. He escuchado fobia a las palomas, concretamente. bueno, yo después de lo que me hicieron ayer en el coche, que la gente de producción lo sabe, le tengo fobia a las palomas. Pero eso es fobia a otra cosa. Eso es fobia a Fue a traición totalmente. fobia a las cacas y a limpiar o a limpiar el coche, Exactamente, eso ¿sabes? también. y bueno, yo tengo un amigo que, por ejemplo, le da miedo tirarse de cabeza a la piscina y nunca ha vivido una situación previa. Por ejemplo, a mí me pasa, yo tengo muchísimo miedo a la velocidad, o sea, Ujú. conduzco muy bien, tú me lo has dicho muchas veces, Bueno, pero cuando me monto a lo mejor con otra persona, me da mucho miedo la velocidad y tampoco he tenido nunca ningún accidente ni ninguna experiencia traumática. ¿Cómo es posible esto? O sea, ¿es posible que tengas un trauma o una fobia a algo sin tener una experiencia traumática previa, Carlos? Empezamos por ti. Pero de las dos, ¿te explico las dos? sí. Vale, lo de tirarse de cabeza, ¿pero eso es tuyo lo de tirarse de cabeza o era de otra persona? No, o sea, lo mío era lo de la velocidad y Vale, a un amigo le pasaba lo de vale, tirarse pues de cabeza. empezamos O por sea, lo me pusiste esos tuyo, dos empezamos ejemplos. por lo tuyo que estás aquí. Me Eh, encanta traer invitados psicólogos porque es que me ayudáis en Me todo, están de verdad. solucionando la vida. Sí, a salgo ver, reforzada. estos son hipótesis, vale, son hipótesis porque algo de que lo que peca las redes sociales con respecto a la psicología es de que se habla muy generalista, pero realmente la psicología lo que tiene que hacer es identificar cada caso en concreto y analizarlo, Ujú. ¿vale? Si me tiro yo a la piscina, ¿vale? Diría que es porque no tienes el control del coche. No es que, a lo mejor no tienes miedo a la velocidad, sino tienes miedo a no controlar tú el coche. Pero estamos hablando de los Es que has dicho que si me tiro a la piscina, y parecía que estaba No, me tiro a la piscina con respecto a... no, pero no, no. Perdón, con respecto a hipotetizar, me Lo he hecho aposta refiero, ¿vale? Con para que no me respecto a notes. hipotetizar Sí. podría ser eso, que no tienes tú el control del coche, por eso no, por eso Ujú. te da miedo. Cuando tú tienes el control del coche, te sientes segura y por eso vas rápido. Yo ¿Sabes? estoy totalmente de acuerdo con él porque a mí me pasa mucho con el tema del vértigo, que si yo soy el que está haciendo el movimiento, no tengo tanto miedo como si me subo a una noria que ha montado en un día. O Claro, sea, el miedo cambia totalmente porque no tengo yo el control. claro. Y a algunas personas no será eso. Por eso hay que analizar muy bien y entender qué Ujú. es lo que le pasa a esa persona en concreto, quién es esa persona, qué ha vivido, etcétera. Porque probablemente pues te hayan sucedido cosas que te hagan tener ese miedo, ¿vale? Y con respecto a lo de la piscina, a lo mejor no ha vivido nada, no, él no lo ha vivido, pero a lo mejor, yo qué sé, vio a un niño que se abre la cabeza de pequeño, o su madre desde pequeñito le ha hecho toda la vida, no te tires de cabeza que te vas a romper la cabeza, no te tires de cabeza que te la rompes. Y eso puede hacer que tú desarrolles ese miedo, y esto pasa absolutamente con todo. O sea, por ejemplo, hasta con los trastornos de alimentación, Ujú. ¿sabes? Por tema de padre, no comas esto, has comido mucho, niña está muy gorda, etcétera. ¿Sabes? Y eso te desarrolla pues ese miedo a ser gorda, por Ujú. ejemplo, O, ¿sabes? bueno, y tú de todas formas hablabas de tú llevando el volante. Sí, O sea, para mí también es un poco, pues, todo lo influenciado que estamos por las noticias, por películas en las que has visto una escena en la que, pues, yo que sé, un anuncio de ADGT, ¿sabes? las Sí, redes bueno, sociales, O sí. sea, cualquier cosa realmente, o eso, o en lo de la piscina. Es que voy a volver a Internet, pero es que Internet antes era mucho más macabro que ahora. O sea, de pequeño vi muchas cosas en Internet, por los coches pero, está jolín, más activo. no, pero antes era peor, antes era Tarinca y eran cosas. No, pero, o sea, claro, puedes haber visto imágenes
una persona teniendo un accidente o una película, o si hablamos de lo de la piscina, igual, una persona que tiene pues un accidente en la piscina y se le ven los sesos ahí y claro, eso te va a desarrollar una fobia. A ti, a tu amiga y a cualquiera. Y si me pongo a pensar en mí mismo o en amigos, también todas las fobias parten un poco de experiencias, no de experiencias solamente, pero sí de experiencias de lo que te han contado, Cercanas lo que también. decía Carlos de todas esas lecciones que nos han dado de pequeño, de no te tires a la cabeza, todo esto, claro, han desarrollado como una causa-efecto de, vale, si me tiro a la piscina es que me voy a abrir la cabeza, si me tiro de cabeza me voy a abrir la cabeza. Claro. Entonces ya has desarrollado esa relación entre las Claro. dos O sea que, circunstancias. para entendernos, te pueden suceder dos cosas. Uno, un trauma por una experiencia vivida y otro, pues por lo que decís, que pueden influir redes sociales o que, pues eso, te dé miedo, lo que habláis de la velocidad, por ciertos aspectos, ya que a lo mejor hayas visto un anuncio, hayas Ujú. visto otras cosas externas Sí. que, aunque no te des cuenta, te influyen. Ujú. Para mí, aunque lo que dice Carlos de las etiquetas y tal, yo estoy con él porque para mí lo especial de la psicología es que es individualizado. O Ujú. sea, realmente, si todo fuera tan fácil como que todo tuviera un catálogo, seríamos como, no sé, de esto de llamar por teléfono, venga, Sí, dime cuál tienes, que te lo sí, busco, es el 107, lo venga, pues podría hacer esto un es tu robot problema. tranquilamente, Claro. porque no Claro, haría Con la falta. inteligencia Sí, sí, artificial, por Eso, ejemplo. justo, eso es lo que hace la psiquiatría, por desgracia. claro. que ese es otro melón que abriremos. Sí, pero Claro. lo que tú dices, a lo mejor yo lo categorizaría, no sé, bueno, es que soy un poco Catálogos. disléxico. Sí, como fobia, Ujú. porque a lo mejor trauma, como es una palabra también que tiene como yo qué sé, una connotación un poco más grave, yo diría que es una fobia Más, si, no. si, si digamos que, pues eso, esas dos circunstancias. Otra cosa sería, por ejemplo, yo durante un tiempo de mi vida tuve mucho miedo a ir en el coche de copiloto, de cualquier cosa, porque tuve un accidente grave, Claro. Claro. ¿sabes? Entonces, para mí eso fue un evento Pero traumático eso es en el que, normal, Hay un claro. claro, vínculo más fuerte, por así sí, decirlo, ¿no? es personal y mi Claro. vida, Y se pasa mal claro, además. Ujú. mi integridad física Sí, estaba en peligro, o sea, podría sí. haber muerto. Entonces, creo que ahí tiene más sentido hablar de trauma. A mí, por ejemplo, me pasó con el caballo. O sea, yo montaba a caballo, estaba para competir y me caí, me pegué una leche tremenda que además cuando fui al médico me dijeron, si te llegas a caer 1 centímetro más para atrás, te quedas en silla de ruedas para Te toda tu rompe la vida. médula. Eso también Claro, dicen entonces, mucho. sí. Y luego me parece muy gracioso porque, o sea, yo recuerdo la situación que me acabo de caer tal. Además que tuve la mala suerte que me caí a sus patas delanteras, entonces casi me aplasta la cabeza, o sea, porque me retiró el animal para el lado, si no me aplasta la cabeza. Y me acuerdo que lo que me decían los hombres que estaban allí me decían, súbete, súbete corriendo al caballo porque si no te subes ahora vas a coger un trauma. Joder. Señor, me acabo de caer, estoy con la espalda que me la ha hecho trizas, o sea, no me voy a subir ahora al caballo, quiero decir, o sea, el trauma lo he cogido igualmente y efectivamente tengo un trauma, o sea, yo cada vez que me monto un caballo lo paso realmente mal. Eso, Bea, si me permites, también lo íbamos a preguntar, ¿qué opináis de la gente que, bueno, que tienes un miedo, tienes que ir contra él? O sea, tienes vértigo, Tienes súbete que ahora luchar, mismo en el sí, boomerang 5 veces, que se te va A a ver, sí. pasar. ¿Qué opináis sobre esa gente? ¿Eso, a Es ver, que eso realmente real- funciona? Porque ocurre. ¿Funciona o no funciona? sí, es que ese es el tratamiento. ¿Sí? Ujú. Uy, Lo pero que, claro, con control. claro, Mente. claro. pero no es, ¿te da miedo los perros? Venga, vete a malvivir con una camada de perros salvajes, ¿sabes? No, pero primero vamos a enfrentarte a un caniche que sabemos porque le Claro, conocemos que no muerde, ¿vale? Y cuando te sientas mejor vamos a aumentar el nivel. claro, Ujú. Eso sería el es como tratamiento. te meto la cabeza debajo del agua, o sea, Claro, pero sí que hay que enfrentar. Es que si no te enfrentas no cambia nada. O Exacto. sea, tú no puedes superar algo que no vives. ¿Me, claro. me Claro. explico? O sea, Tiene que haber una disposición sí o claro, sí. Exacto, y el, esa es el la cosa. trauma tiene que ver con herida. O Ujú. sea, por ejemplo, ahí tuviste una herida real también, Sí, ¿sabes? Entonces, con dolor emocional que podemos decir, claro, o sea, te tienes que ¿sabes? enfrentar, pero, o sea, es duro, o sea, Claro, yo... la Claro, cosa, claro, pero por eso la gente no va a terapia. Mucha, porque no le hace gracia. Claro, Y cuando tú, porque eso yo lo vivo, cuando le dices a la gente tienes que intentar hacer esto, pues hay gente que se asusta y que no vuelve. claro. Es que los psicólogos Porque, siempre decís la verdad, a mí me dice la psicóloga, es que a mí me pagan para que me digas la verdad, o sea, para que te diga la verdad, digo, pues sí, también es verdad, no vas a decir lo que quiero escuchar. claro, o Vas a sea decir que cosas que no quiero oír y así es así. hay gente que
es brutal. Hay gente que se enfrenta, vamos, y tienen muchísimo mérito, y luego hay gente que se hace la remolona, como decimos, ¿no? A ver, realmente yo Que- creo que en exposición, ¿no? Que lo has dicho tú, que es el término, por así decirlo, a ver, tiene que ser graduado y también tiene que ver con, pues bueno, un poco hacer un análisis a la persona de cómo de capaz es de afrontar pues esa situación. Porque hay exposición en imaginación, Ujú, hay exposición en realidad virtual, hay exposición en vivo con esa cosa. ujú. También hay que evaluar muchas veces pues cuál es el riesgo real de eso que te genera, o sea, de la fobia que tienes, de que sea un peligro real. O sea, por ejemplo, si hablamos de fobia a volar, Ujú. pues sería muy interesante tratarla, porque realmente es una cosa que te va a impedir en cierta parte tener una vida normal. Y eso es Pero, muy Pero común, ¿no? y si no quieres volar. bueno, claro, y hay Es gente que, que ha renunciado a claro, volar por eso, y hay claro. deportistas que no se Mm. mueven de su país y solo pueden hacer viajes bueno, en terrestre porque tiene miedo a volar. Pero digamos, yo qué sé, pues si tu fobia es que podría darse, porque como Yo dice tengo Carlos, es a fobia a cualquier volar, ¿eh? cosa. Aerofobia, Lo, ¿no? lo digo abiertamente. Cuidado con lo que No, dice pero José. es que eso es muy Yo común, también. ¿no? Claro, bueno, es que esa O sea, deberíamos haberla dicho en claro, es comunes. muy común al Sí, sí, sí. final tener aerofobia, o sea, cada vez lo tiene más gente y a lo mejor no se ha subido nunca a un avión. Pero mira, ¿sabéis por qué esta es mi hipótesis, ¿vale? Que Venga, yo me autoanalizo, ¿vale? veamos, veamos. Oye, Y, pero qué guay eso, y autoanalizarse. No sí, sabía que Y era sale algo, gratis. lo pone. es una ventaja, no siempre aciertas, pero yo, Porque no eres imparcial al final, ¿no? claro, Claro, es como hacer un amigo. pero yo me pongo a echar la vista atrás y creo que fue por el 11S, porque yo lo vi en directo, si es que fue en Ostras. directo. Ujú. Porque yo me acuerdo perfectamente, o sea, lo tengo claro el recuerdo, dónde estaba, dónde tenía la tele, todo. Y yo nunca había montado en un avión. O sea, he montado ahora ya sí, me he enfrentado a Ujú. mis miedos, ¿vale? Controladamente, No, ¿no? la Ahora verdad mismo. que sin control, ¿sabes? Porque es que el avión es muy difícil, porque o te O vas te subes, acercando poco a poco al aeropuerto, Bueno, tienes pero realidad virtual y para la tal. realidad virtual Sí, justo no sería o Claro, en bueno. imaginación, claro. bueno, claro, hay si Sí, te formas. subes o te subes. investigando cómo funciona un avión, por ejemplo, Claro. acercándote al mundo del avión, ¿no? Sí. Y nada, eso, yo supe que tenía miedo a volar la primera vez que cogí un vuelo, y las cosas que me venían a la cabeza eran ese recuerdo del Claro. Y luego si 11S y tal, tienes un ¿sabes? aterrizaje forzoso y tal, pues no ayuda. Ya, claro, 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 eso eso fortalece aumenta, tu miedo, claro. claro, eso Pero lo eso es podría como todo, aumentar, es como a mí el otro día cuando me enfrenté a lo de los caballos que os he dicho, que estaba en la sierra, pues obviamente el caballo es un animal, pues tuvo pues eso, inesperado, un momento inesperado Ujú. que cogió y se puso así, entonces claro, a mí me recordaba ya Ya, el momento en el que me caí, entonces claro, empecé como a gritar como, y me decía el monitor, pero no grites porque me pones nervioso, claro, o sea, al final eso puede pasar, son cosas del directo, pero a ti te recuerda ya el momento en el que te ha pasado eso, ujú. y al final claro. tu mente no También es se que despega. por costes y tal, también a veces es más difícil la exposición, porque lo que dice Carlos, Claro, para coger un avión tienes que coger un avión. claro, Sí, O más, exacto. sea, más claro, caro. porque por ejemplo, el miedo a los perros sí que se puede hacer de otra manera. Ujú. Que bueno, si hablamos también de cómo hacer, por así decir, un tratamiento o digamos cómo se hace a nivel, pues yo creo que de cualquier persona, a mí me gustaría como hablar un poco de las diferencias a nivel ya, por ejemplo, parental, de que tienen con los hijos algunos padres Ujú. para exponer a sus hijos a las fobias, por un poco de educar un poco cómo se tiene que hacer una exposición. Vale. Porque yo tengo dos ejemplos en la cabeza, uno que es muy bueno y uno que es muy malo. El que es muy malo es el que dice Carlos. Un niño que tiene fobia a los perros y el padre dice, venga, tócale, tócale, ¿sabes? Mm, Y va ahí el niño y es un perro a lo mejor gigante y el niño está sí. pasándolo mal. Pero sin embargo, una exposición que para mí es muy buena para intentar lidiar con una fobia infantil que es muy común, que es que me van saliendo las que son comunes ahora, pero bueno, que es la No pasa oscuridad. nada, mejor. Oscuridad, de verdad. La fobia a la oscuridad, ¿quién no siendo niño ha tenido Bueno, fobia a la oscuridad, y miedo a la adulto, ¿eh? oscuridad? Se Y mantiene adulto bastante también, vigente. sí. Claro. Por eso. Pero para mí este es un ejemplo de que la cultura general, por lo que sea, ha avanzado lo suficiente como para hacer una exposición muy interesante Ujú. en la fobia a la oscuridad, porque Buah, eh, no, yo... no, un poco, ¿no? O sea, O sea, no, sí, si la cultura hubiese avanzado como tenía que avanzar en cómo se debería exponer, vamos, yo creo que la educación ahora mismo no avanza, no avanza.
O sea, Referís a o ponerse sea, bombilla poco a poco, ¿no? Claro, un ejemplo de claro, exposición para mí sería, vale, te da miedo a la oscuridad. Te hemos comprado esta lunita Claro. que tiene una luz tenue, ¿no? Y Ajá. se van haciendo como esas pequeñas escalas para habituar al niño a la oscuridad. Claro. Y para mí eso es un ejemplo de éxito, Ujú. digamos, a nivel de eliminar una fobia infantil. sí, sí, pero que cuánto de real es eso, quiero decir, o sea, ¿cuántos padres hacen eso? ¿Y No, cuántos bueno, padres yo les digo que lo hagan y no lo hacen? O sea, es que, ¿por qué? Porque cuando llega el niño llorando a las 12 de la noche es mucho más fácil acostarle contigo Eso es. que obligarte y sacrificar tu propio sueño para que el niño aprenda y se exponga y se enfrente a ese miedo, ¿sabes? O sea, que a lo que yo iba, José, es que el conocimiento, por supuestísimo que lo tenemos, ¿sabes? Lo que pasa es que la sociedad no hace por aplicarlo, ¿vale? Pero es que hablo a nivel Que eso político, es hablo peor. a todos los niveles. O sea, ¿Creéis, hablando de lo que estás diciendo justo, creéis que de aquí a 20, 30 años, que ahora se supone que estamos desarrollando mejor inteligencia emocional que nuestros abuelos, creéis que esto va a evolucionar en algún momento? ¿Va a haber un momento que hagamos clic y sí que lo apliquemos las siguientes generaciones como padres y como abuelos? yo espero que sí, yo sé. A ver, yo creo que... pero no confío nada en la humanidad, No, y no, yo yo soy tampoco. psicólogo. O sea, para nada. No, no lo sé. No me jugaría la mano yo a eso, ¿eh? A O ver, yo creo sea, que en algunos campos sí, en Ujú. otros no. Yo creo que, a ver, como todo, es que al final, a ver, lo que tendría que haber es carné de ser padre. Que alguien tenga una eso posición, yo doy fe claro, para que se entonces sí, aplique esa entonces ley, habría más ¿sabes? Tú tienes inteligencia que hacer un emocional. cursito antes de No, tener un hijo, curso no, pero un test y si no, fumigación. ¿sabes? Vamos. No, pero o sea, ser padre es una responsabilidad que no todo el mundo sabe tenerla. Entiende. Que no Exacto, todo el mundo entiende. entiende. Y bueno, y aparte, pues que si estamos hablando de esto, sí, yo tengo fe en que esta generación será mejor que la anterior. Ujú. Pero ¿cuánto de mejor? Es que va a ser un cambio muy poco a poco. Pero bueno, quiero pensar que sí, pero es que muchos padres cafres tienen hijos cafres. No, Ujú. no todo va hacia arriba, ¿sabes? Hay Ya. algunos que se establecen y al final una cosa de los traumas y de las fobias y demás es luego inculcar esos traumas a tus hijos. Ujú. Entonces, pues bueno, depende también de ti. Claro. Cuando hablamos de traumas, el trauma es una de las cosas a nivel psicológico que más necesidad tiene de tratarse en terapia, Ujú. porque afecta directamente a tu vida y a tus cercanos y demás. Entonces, un trauma no curado puede ser consecuencia de un hijo con ese trauma. Ujú. Ujú. Entonces, es un poco también, pues lo que hablamos, ¿no? Responsabilidad de ser padre. Pues Y bueno, ahora que hemos estado hablando de los traumas infantiles, ¿de qué manera te puede ayudar, o sea, afectar, mejor dicho, un trauma que has vivido en la infancia a ser adulto, cuando eres adulto? Moldea tu forma de ser, la cambia. Depende de la persona. Depende de cuánto te tengas que exponer a eso. Es que es lo que te digo. Habría que como concretar, pero habrá personas por eso de ahí lo complejo, porque habrá personas que les afecte mucho. Mira, he tenido casos de abusos y violaciones de familiares a menores y no les afecta absolutamente en nada ahora mismo, ¿sabes? Y habrá gente que pueda tener problemas con el sexo durante toda su vida. sí, No lo sabemos, es que por eso depende de tantos factores que no se puede dar una respuesta generalizada, Claro. ¿sabes? Habría que analizarlo, en qué te afecta, en qué no, ¿sabes? yo, Pero la yo, posibilidad sí es real, claro que sí. sí, yo creo que si hablamos de eso, tendríamos entonces que hablar de los factores un poco que determinan, pues, qué predisposición tienes si has tenido un trauma de desarrollar, pues, bueno, ser disfuncional en el futuro. Y entonces hablamos un poco de, tanto de factores genéticos, hablamos de la propia resiliencia de la persona, hablamos de cómo ha tratado ese trauma, ¿sabes? Pues hay gente que, como dice Carlos, tiene una vida sexual, por ejemplo, muy mala y se justifica, bueno, no se justifica, quiero decir, tiene su origen Ujú. en un trauma que ha tenido de pequeño. Y muchas veces, bueno, que esto es una cosa muy común en trauma, O de es mayor también, ¿eh? ¿de qué? Ah, bueno, claro, Que, sí, claro, a obviamente lo mejor existen violaciones y, y no- agresiones sexuales. y no tanto, ¿eh? O sea, y no cosas tan graves. O sea, es que es lo que te digo, lo que se trata como trauma, como lo que se dice socialmente como trauma, no hace falta que sea tan grave. O sea, al final, el tener relaciones, por ejemplo,
sintiéndote forzado, pero no en el sentido de abuso, ¿vale? Porque sí, lo eliges, pero a lo mejor, yo que sé, estás súper cansado, no te apetece, pero tu pareja está en un momento loco, ¿no? De que quiere todo el rato, pues a lo mejor piensas, pues venga, tengo que hacerlo, ¿sabes? Y no hablo de género, ¿eh? Porque esto pasa en los dos géneros, ¿vale? Ujú. Que a lo mejor de exposiciones repetidas a situaciones que no son agradables puede generarte aversión al sexo. Ujú. ¿Sabes? O sea, porque el trauma se entiende como un evento aversivo, pero es que tú puedes quedar condicionado Por aversivamente, cúmulo, ¿no? claro, de hecho creo que eso es lo más normal. Eso es lo habitual, que tú te condiciones aversivamente a cierta situación o cosa por repetidos ensayos, es decir, por repetidas ocasiones a ese evento. Por ejemplo, no que te haya mordido una vez un perro, que te haya mordido tres. Tengo una persona que tiene fobia a la muerte, a la enfermedad, porque se le han muerto como 6 familiares de cáncer en Ostras, 2 años o 3. qué Ujú. fuerte. ¿Cómo no vas a desarrollar, sabes? O sea, entonces, Ujú. por eso, que a lo mejor se muere un familiar tuyo y puedes desarrollar una fobia a la ¿Y enfermedad. cómo tratas eso? Es que claro, al final, es lo que dices tú, es normal que tengas miedo a que se te muera O sea, alguien. y en este caso es muy obvio, pero en casos que a lo mejor el trauma está más escondido, ¿cómo hacéis para ir escarbando e ir averiguando el esquema que Claro. está ahí? Tienes que ir hablando y tirando del hilo, tirando Ujú. del hilo, tirando del hilo, ver qué situaciones en concreto le provocan malestar. Porque Ujú. una persona que está pasándolo mal no lo pasa mal, no tiene por qué pasarlo mal 24 horas. Ujú. ¿Sabes? A lo mejor lo pasa mal porque algo le recuerda a eso, en, ¿sabes? En el momento concreto. Además, hay traumas que no se manifiestan después de la experiencia vivida, sino mucho después. Hablabas antes de no poner etiquetas, pero explícanos un poco la relación entre trauma, estrés postraumático, si podéis hacernos una Y breve... algún ejemplo también Sí. para que lo entendamos. Ujú. Pues el estrés postraumático, a ver, hablamos primero de ejemplos porque los primeros que vienen a la cabeza, que son un poco como de película y tal, Ujú. serían personas pues que han vivido una guerra, por ejemplo, pero estrés postraumático, digamos que es bueno, tienes un suceso traumático y se manifiesta como en tu día a día en malestar. Puede ser que te cambie un poco el humor, bueno, un poco bastante, puede ser por flashbacks que tengas de ese momento, puede ser por pesadillas, puede ser por un montón de circunstancias que hacen que tu calidad de vida empeore significativamente prácticamente en tu día a día. Ujú. O puede ser ocasionalmente, pero a mí, por ejemplo, si hablamos de ejemplos que sean un poco comunes, se me viene a la cabeza, porque el otro día estaba viendo un documental, por ejemplo, el 11M. Lo O de sea, estábamos 11M, hablando del lo 11S, que iba a pues decir. es lo mismo, ¿no? Ujú. Incluso gente que lo ha desarrollado con el COVID, por ejemplo, pero bueno, vamos con el 11M. Y claro, pues esta gente, yo estaba viendo pues que había gente que hacía como declaraciones, que no sé en qué documental era, que pues que no paraba de soñar con esto, no podía ni oír el timbre de la Renfe de pi, Claro, pi, 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 pi. Ni no hay montarse a Claro, un tren cualquier, también. montarse a un tren, por supuesto, pero cualquier quiero decir ruido que ya, fuerte le asusta a ella. exacto, exacto, Claro. un montón de cosas. Pues digamos que esto es estrés postraumático. Has tenido un evento traumático Ujú. que en tu día a día te afecta, aunque no sea la exposición ni siquiera directa a ese evento traumático. Es Ujú. algo que te recuerda a eso, en general, que empeora tu calidad de vida. Ujú. Y podemos hablar del 11, bueno, del 11M, podemos hablar pues del COVID, porque también lo que decía él, se han muerto, imagínate, 4 personas mientras que hubo COVID de mi familia y no les he podido ni ver, ni he tenido la oportunidad de estar con mi gente, o sea, con mis familiares en Ujú. estas circunstancias. Pues esto puede que te haga desarrollar eso y puede que cuando enfermes te recuerde a eso. ¿Sabes? Una tos ya sea como un estímulo que digas, Vamos hostia, corriendo hostia, al sí, sí, sí. hospital porque, claro, O yo qué sé, Y al final es que eso nos afectó a todo el mundo, porque fue una obviamente, situación que obviamente. separó el Habrá gente que mundo. más y que menos, que es lo que Claro, estábamos hablando de esos factores claro. que son o predisposición o la capacidad que tengan las personas, las herramientas que tengan para afrontar eso, el apoyo social, que eso también es muy importante en los factores que hacen un poco la diferencia entre que unas personas desarrollen un trauma u otras, pues todo esto pues va sumando al final.
Entonces, que la persona desarrolle estrés postraumático de un evento traumático, pues Ujú, depende de todas esas cosas. ujú. Y bueno, yo os quería preguntar, bueno, la persona cuando es consciente de que tiene una fobia desproporcionada, ¿qué es lo que ocurre en el cerebro que evita que pueda superarla o afrontarla de manera activa y qué papel juega la amígdala? Eh, A ver, Por partes, ¿no? aquí voy a hablar yo porque cuando me hablan del cerebro yo me pongo nervioso. Vale, a ver, el cerebro es un órgano, es decir, Ujú, es un órgano como el estómago, o sea, es como si... ¿qué te pasa en la tripa cuando tienes un virus, no? O ujú, sea, al final, lo que en lo que tu cerebro, ay, dentro de lo que ocurre en tu cerebro está influenciado por lo que ocurre fuera de tu cerebro, es decir, ujú, lo que pasa fuera es lo que hace que tu cerebro cambie. Y la amígdala es una parte del cerebro que es la que se asocia con el miedo, el estrés, ¿vale? Entonces, claro, la amígdala siempre se va a activar. Si yo ahora meto un golpe aquí, te doy un susto, tu amígdala se activa. activa. ¿Sabes? O sea, es, si funciona como todo tiene que funcionar, pues eso va a funcionar normal, ¿vale? No, Ujú. no es nada. Entonces, ¿cuál era la pregunta que se me ha ido? Porque es sí, que cuando me has dicho ya cerebro, ¿Qué es ya lo me... que ocurre cuando en el cerebro cuando afrontas, bueno, estás afrontando un trauma? ¿Cómo te Sí, ayuda el cuando cerebro a ocurre. Claro, o superarlo? sea, al final, mira, yo lo que creo es que nuestro cuerpo, incluido el cerebro, tiene mecanismos para superar casi cualquier evento, es decir, casi cualquier problema. Muchas veces aumentamos el problema intentando acelerar el proceso. Ujú, Es decir, intentando sentirme bien cuando no debería sentirme bien. ¿Vale? Por ejemplo, hemos hablado de esto del 11S, pero yo te pongo un ejemplo muy habitual, que eso sí que pasa todos los días, y es una infidelidad. ujú, ¿Vale? O sea, vives una infidelidad cuando en la vida esperas que tu pareja te ponga los cuernos y de repente, pum, te enteras, la pillas. O sea, yo tengo gente súper traumatizada porque su pareja le ha puesto los cuernos en una relación de 15 años. Y lo vive todos los días, y lo recuerda todos los días, y lo habla. Entonces, Claro, y más cuando es una cosa que no te esperas, ¿no? Imagino. claro, es más shock, ¿no? Porque si eres celoso, a lo mejor como que ya te lo vas oliendo, ¿no? Aunque no pase, pero tú ya te lo hueles igualmente. Pero al final, claro, siempre que haya miedo, se activará la amígdala y las partes del cerebro que correspondan, pero, o sea, mi pregunta aquí es, ¿por qué eso importa? O sea, es interesante, claro que lo es, y es descriptivo, ¿no? Pues cuando tienes miedo, entonces se activa la amígdala, genial, vale. ¿Y yo como psicólogo qué hago con eso? ujú, Claro, O hay que sea, tratarlo. claro, a mí en cierta manera me da igual, ¿sabes? Yo tengo que hacer que se enfrente la persona a la posibilidad de que su pareja le vuelva a poner los cuernos. Da igual si su amígdala se activa, ¿me explico? O sea, ujú, eso es la cosa. Y si ella se expresa, será menos probable que su amígdala, perdón, se expresa, no, exponga, ¿vale? Si esa persona se expone a la posibilidad de que le ponga los cuernos otra vez, su amígdala empezará a activarse menos. ujú. ¿Por qué? Porque empezará a quitársele el Es miedo como un a que músculo, te ¿no? ponga, Pero claro, más o sí, menos. sí, sí. Eso es, eso es. ¿Alguna valoración? bueno, es que nos hemos ido tan por las ramas, Sí. pero a ver, lo que dice Carlos, para mí tampoco juega un papel fundamental las partes del cerebro porque no somos neuro, a lo mejor. O sea, yo, Claro, es que, pero Complementa, ayuda a conocer un poco, pero a ver, claro, claro, o en sea, realidad pero define lo porque cognitivo. mola sí, sí, mucho sí. hablar de dopamina, Sí. serotonina, neurotransmisores, Ujú. testosterona. Pero al final Vale, es algo cognitivo que tienes que es hacer. algo que funciona dentro de ti, pero Sí, eso funciona porque estás en un contexto. Claro, exactamente. Si no, no efectivamente. funciona. Ajá. ¿Me explico? O sea, a ti te meten en una habitación encerrada a oscuras durante 5 años, Ujú, bueno, porque ya eres adulta y habrás vivido cosas, entonces tu cerebro se va a activar en función de lo que tú pienses, de lo ujú, que tú te digas, Claro. ujú. ¿sabes? Pero si no vives nada, tu cerebro no funciona en principio. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Ujú. Para mí, bueno, si me dejas Adelante. puntualizar con esto, para mí lo que tiene interesante el cerebro es que puede aportar pruebas sobre, por ejemplo, tratamientos que sean efectivos porque a lo mejor Ujú, la investigación ha demostrado que hace tal cosa, ¿no? ujú,
por ejemplo, si hablamos de tratamiento de estrés postraumático, de traumas y demás, digamos que parte de los avances han sido también por jugar un poco con cómo funciona, qué trabajo hace el cerebro a nivel de procesamiento y demás. Ujú. Entonces, a mí me interesa el cerebro en ese aspecto, porque demuestra cosas a Ujú. nivel Pero el que científico. demuestra. Pues, por ejemplo, Claro, ahora el debate es entre nosotros dos. claro, demuestra a No, nivel descriptivo, sí, claro, demuestra que si yo me hago así, se me hincha el bíceps, ¿vale? sí, sí, Pero pero yo tengo que tener algo aquí para que se me hinche más o menos, ¿me explico? O sea, mi bíceps va a funcionar en función, valga la redundancia, de cuánto peso coja, Ujú. ¿sabes? O sea, sí, sí. sí, describe cómo funciona tu cerebro ante algo, pero ¿y qué? O sea, yo me refería, por ¿Sabes? ejemplo, si hablamos de terapia MLR, no, MDR, sí. sí. eh, MDLR no. no, MDR. es que tengo una o sea, tengo un, Ahora entra, no quiero entra, decir ni trauma ni ahora entra problema. una canción aquí de... No, no, no. No estoy hablando del moral. Vale. No, pero por ejemplo, en este tipo de terapia que influye procesamiento cerebral y demás, Ujú. pues a mí me parece interesante que No hay evidencia en la MDR. O sea, algo. hay algo de evidencia, pero la evidencia va encaminada a lo conductual. Es decir, va encaminada a que mejoras en el trauma porque te estás exponiendo verbalmente al trauma. No porque Sí. hagas así con los ojos. Claro, mm, claro, luego cuando sacan lo del cerebro, cambia, pero no sabemos por qué cambia. ujú, ¿Me explico? sí, sí. ¿Sabes? No tenemos claro por qué cambia. Y no hay algo nuevo que explique que cambie por otra cosa. ¿Me explico? Antes ya, si hacemos la misma prueba solo hablando del tema, tendríamos que comprobar si cambia más o cambia menos. Que eso no sé si existe, que a lo mejor sí, seguramente, porque todo se ha estudiado. Pero lo último que yo sé es que no hay más evidencia que una terapia de exposición en imaginación. Y que Eso una es lo terapia último. cognitiva conductual, o sea, realmente todas son, digo que permite que sea válida ese tipo de terapia, que hay la Sí, suficiente, pero es como si yo te digo, vamos a hablar del trauma, pero te tienes que poner de cara a la pared. bueno, ¿Sabes lo que te sí, sí, digo? O sí, sí. sea, en realidad no funciona porque estés de cara a la pared, funciona porque me estás hablando de ello. Ujú, Te estás exponiendo. Normalmente cuando tú tienes una persona en consulta y te habla de un evento muy traumático, lo más probable es que se lo haya contado a muy poquitas personas. ya, sí, eso es ¿Por cierto. qué? Porque evita hablar del tema, porque evita exponerse en su imaginación a ese Ujú. tema. Sí, totalmente. Joder, O sea, apasionante, ¿eh? Sí, sí, o Apasionante. sea, yo me tiraría hablando, vamos, aquí Vamos a hacer dos la última años. porque si no voy a por un Sí, café y nos ponemos aquí a y hablar, ¿eh? nos A sentamos ver, otra vez. podemos hacer doblete si queréis. No, por último, bueno, para cerrar un poco el tema, porque bueno, pues han surgido preguntas de todo. Bueno, para cerrar, pues qué avances ha habido en la psicología y en la La psiquiatría. MDR no. ah, sí, entonces Nah, sí. no sé, no lo sé. La verdad. Bueno, que qué avances ha habido en cuanto a las fobias y los traumas para enfrentarse a ellos. Yo te diría las gafas de realidad virtual. Es que eso es un mundo nuevo. Eso ahí puedes A hacer... ver, desde luego que Nada más. O la sea, posibilidad de hacer exposición en Sí, realidad virtual es la hostia. sí. Sobre todo porque a nivel de costes lo abarata muchísimo y da posibilidad a circunstancias que de otra manera no se iban a poder tratar. Pero bueno, es que no quiero entrar en... sí, Pero, a a mí. ver, Yo estoy preparado, José. no, pero MLR Sí. sí que, bueno, tiene evidencia científica, quizá, lo que tú dice Carlos, no más que otras, Ujú. pero digamos que es una cosa que tiene menos de, yo qué sé, de 40 años, que entonces en psicología ya estamos hablando un poco de actualidad, más o menos. Exactamente. Entonces, para mí es interesante, para mí. Ahora mismo también es un poco lo que gusta a la gente oír y yo estuve hablando el otro día con una psicóloga que me decía que mucha gente viene a consulta preguntando por esto y de hecho los precios de las terapias que incluyen NLR han subido muchísimo, muchísimo. A lo mejor están al doble de lo que es una terapia normal. Entonces, pues aquí hablamos un poco también de aprovecharse de esa circunstancia, que supongo que tú estás un poco también pensando en eso. Pero, o sea, claro, en la psicología hay marketing también. Y Exacto. es lo que, pero eso es lo que os digo de lo del cerebro y las hormonas y todo Ujú. eso. Eso es mucho marketing. Y ahora viene alguien que no tiene absolutamente ni idea de psicología
se te pone aquí a improvisar, te dice testosterona, dopamina, no sé qué, y tú te lo tragas así, enterito, Mm. todo. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil escuchar eso que escuchar una explicación súper científica y técnica de lo que está pasando realmente. No sé si... Sí, sí, Por sí. eso la importancia de acudir a un profesional cuando... claro, Exacto, y eso es. eso también, Y eso cada vez yo creo que la gente es más consciente, porque antes no, la gente sí. no era tanto, pero ahora yo lo veo que la gente cada vez pone más en valor y acude más a los psicólogos, que al final es así, o sea, para mí es lo más valioso que hay. Es lo que hay que hacer, más Ese o Lo que menos. trabajo, sea, claro. Claro, lo que sea. o sea, pero hablamos de MDR, hablamos de te echo las cartas y a lo mejor te sientes mejor, ¿sabes? Hay mucho intrusismo. Claro, claro, o sea, pagas claro, a la bruja del barrio y también te puedes sentir mejor. De hecho, hay evidencia, ¿sabes? De que, pero es que esto es efecto placebo de toda la Haremos vida, un podcast de ¿sabes? esoterismo la semana que viene. Sí, pero Claro, de efecto placebo, claro, Sí. es que Claro. efecto placebo, eso es así. Bueno, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Muchísimas gracias a los dos por haber venido. a vosotros. Os volveremos a llamar para tratar otro tema, pero os daremos espadas primero por si, Sí, por por si son favor. necesarias. De hecho, traerme a alguien que eche las cartas. Ahí sí que voy Y a ahí la liamos bien. Hallados. Nosotros sois enlace Sí. Con ya dos. Bueno, si quieres despedir. Muchísimas gracias y bueno, que os esperamos aquí más veces y que esta es vuestra casa. Muchísimas gracias por venir. Gracias por invitarnos. Pues nada, cortamos por aquí y hasta la próxima, chicos.